Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con la tercera clase del curso de Anatomía Imagenológica. Le voy a dar la palabra primero al doctor Guillermo Kers, integrante del SEM. Buenas tardes, doctor Kers. ¿Tiene la palabra? ¿Puede comenzar? Hola Darío y gracias otra vez Gastón por esta tercera clase. Y están viendo en la pantalla la página web del Colegio de Médicos donde nos referenciamos siempre para que puedan ver los cursos que se van dando, las publicaciones, nuestras revistas. ¿Sí? Ahí está mostrando Darío cómo todo lo que va produciendo el Colegio de Médicos se sube a la página web, el Club del Estafilococo, que lo da el doctor Gómez, la revista nuestra, que ahora va a ser el próximo número en diciembre, que tiene ISSN online y ISSN en edición, en soporte papel. Bueno, todo lo que el Colegio de Médicos trata de brindar servicio a sus colegas, ¿sí? Y a futuros colegas como ser estudiante avanzado de medicina. Así que, dicho esto, solamente dejarles esa inquietud, no dejen de consultar la página del Colegio Médico para tener las novedades y darle la bienvenida al doctor Gastón Sabidet en esta tercera presentación que nos va a dar y le doy la palabra. Gracias, Gastón, por estar presente. Como siempre, Guillermo, el agradecido soy yo. Gracias por permitirme estar en mi provincia, por lo menos desde internet, desde la computadora. Darío, tú dime cuándo comparto la clase. Ya puede compartir, doctor. Muy bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy vamos a hablar de anatomía en abdomen. Para que ustedes tengan una idea, la segunda causa más frecuente de consulta en un consultorio, en una guardia, es patología abdominal. La primera es vía respiratoria. Ya vimos anatomía en placa de tórax y vimos anatomía en tomografía computada de tórax. Ahora vamos a ver la anatomía en la tomografía de abdomen. A modo de repaso, en cada corte tomográfico, ustedes tienen que recordar que vemos al paciente como si estuviese en decúbito dorsal, acostado en una camilla, viéndolo desde los pies hacia la cabeza. Por lo que la derecha del paciente es mi izquierda, en este caso el hígado está a nuestra izquierda y el vaso está a nuestra derecha. A la inversa, obviamente, del paciente. Recuerden siempre que lo vemos desde abajo, desde los pies al paciente, por lo cual la derecha del paciente es mi izquierda, la izquierda del paciente es mi derecha. En tomografía de abdomen, en esta charla, les voy a hablar de la anatomía tomográfica fundamentalmente en un tomógrafo multi-slice, por lo cual vamos a repasar la anatomía en cortes axiales, coronales y sagitales. Recuerden cuál es el lema de este curso: menos es más. Solo lo importante, solo lo que me va a servir para ayudar a un paciente, solo lo que me va a determinar si el paciente tiene que ir al quirófano o no tiene que ir al quirófano, solo lo que me va a ayudar a determinar si el paciente tiene una estratificación con un buen pronóstico de su patología oncológica o no la tiene. Como para decirles algunas de las causas importantes en las cuales yo puedo ayudar desde el punto de vista de la tomografía y desde el punto de vista de la anatomía tomográfica. Vamos a empezar, como en tomografía de tórax, con la pared abdominal, acá en el abdomen. Siempre primero la pared abdominal. Ustedes van a ver esta imagen en la pared abdominal. Esto que ustedes ven, esta imagen lineal hiperdensa, es la piel del paciente. Por debajo de la piel del paciente tengo la grasa correspondiente al TCS, al tejido celular subcutáneo. Estas pequeñas imágenes puntiformes son estructuras vasculares que normalmente se encuentran en el tejido celular subcutáneo. Pero nos vamos a centrar principalmente en el plano muscular, en el plano de los músculos largos, en el sector anterior de la pared abdominal, y en el plano de los músculos anchos, en el sector lateral de la pared abdominal. Vamos a hablar primero de los músculos largos, del cual el principal componente es el recto anterior mayor del abdomen. Si nos vamos a este corte axial de tomografía computada, en el sector anterior del plano muscular de la pared abdominal tenemos los músculos rectos anteriores mayores del abdomen, que están separados entre sí por
esta delgada lámina fibrótica denominada línea blanca o línea alba. Y a su vez están separados de los músculos anchos en el sector lateral de la pared abdominal por la línea semilunar. Ya vamos a ver cada una de estas estructuras anatómicas. En el corte coronal, los músculos rectos se visualizan de esta forma. Tengan en cuenta que una característica que tienen los músculos rectos anteriores es que son músculos multigástricos. ¿Qué significa eso? Que tienen rastros tendinosos interpuestos entre porciones carnosas, entre vientres musculares. Esos rafes tendinosos dividen al músculo en varios vientres musculares. Por eso se los denomina multigástricos. En el corte sagital, visualizamos en el sector anterior del abdomen al recto anterior mayor, en este caso derecho, y acá podemos visualizar esos rastros tendinosos que me separan esos vientres musculares de porción carnosa. Bien. Es importante que tengan en cuenta que esta es la morfología normal que tiene el recto anterior mayor del abdomen. Hay mucha patología en el recto anterior, desde desgarros hasta hematomas traumáticos o en pacientes que están anticoagulados. Esto acá es, este recto anterior, en este caso el derecho, es asimétrico al izquierdo. Esto es completamente normal, no debe ser confundido con patología. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, el corte tomográfico axial pasa justo por uno de esos rafes tendinosos. Esta heterogenicidad del recto anterior mayor del abdomen del lado derecho, que es asimétrico en cuanto a la morfología del izquierdo, significa que justo el corte pasa por uno de los rafes tendinosos característicos de este músculo en el sector anterior de la pared abdominal. Si vamos al corte sagital, los rafes tendinosos los encontramos acá. Por eso decimos que es un músculo multigástrico, porque tiene tendones interpuestos entre porciones carnosas. La línea blanca es una delgada lámina que se encuentra separando o uniendo, si ustedes quieren, a los dos músculos rectos anteriores. ¿Cómo se forma? Se forma por el entrecruzamiento de la aponeurosis del recto mayor del lado izquierdo con la del lado derecho. Esa línea blanca, también llamada línea alba, discurre por toda la línea media del abdomen, en la pared abdominal anterior, proyectándose por arriba de la región umbilical y por debajo de la región umbilical. Esa es la línea blanca en un corte axial completamente normal. Y en un corte sagital, fíjense cómo podemos ver, este es el ombligo, acá tenemos la línea blanca supraumbilical, donde normalmente podemos encontrar hernias epigástricas, hernias supraumbilicales, eventraciones. Y acá tenemos la línea blanca infraumbilical. Esa línea blanca infraumbilical muchas veces está comprometida por eventraciones, generalmente obviamente en relación a antecedentes quirúrgicos. En el medio vamos a encontrar la región umbilical, que también puede estar comprometida fundamentalmente por las famosas hernias umbilicales. Bien, vimos los músculos largos en el sector anterior de la pared abdominal. Ahora vamos a ver los músculos anchos. En un corte axial de tomografía computada, los músculos anchos se encuentran en el sector lateral de la pared abdominal. Si maximizamos, en este caso el sector lateral izquierdo, vamos a ver que los músculos anchos se componen de afuera hacia adentro con el oblicuo mayor, también llamado oblicuo externo, el oblicuo menor, también llamado oblicuo interno, y el músculo transverso. Los músculos anchos son tres. De la superficie a la profundidad son oblicuo mayor, oblicuo menor, transversos. Los tres están separados por una delgada lámina de tejido graso, de tejido adiposo, que permite diferenciarlos entre sí. Si vemos en un corte coronal, recuerden, esto siempre es derecho, esto es izquierdo, acá tengo los músculos anchos. Si maximizamos, en este caso al lado derecho, ahí tengo el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. En el corte sagital podemos reconocer al oblicuo mayor, el oblicuo menor y el músculo transverso. Fíjense que los tres siempre están separados por una delgada lámina de tejido adiposo, de tejido graso,
que permite individualizarlos. Los músculos anchos hacia adelante se van a relacionar con los músculos largos, con los rectos anteriores, de los cuales se encuentran separados por la línea semilunar. La línea semilunar es esa ahí. Si ustedes ven acá, la línea semilunar está formada por la progresión de la aponeurosis del oblicuo mayor, en este caso empezamos al revés, del transverso. Este es el músculo transverso, esta es la aponeurosis del transverso que se dirige hacia el recto anterior mayor, la del oblicuo menor y la del oblicuo mayor. Esas tres aponeurosis van a fusionarse cuando llegan al recto anterior y van a formar la famosa vaina de los rectos. Esa vaina de los rectos en la línea media se entrecruza con la contralateral y va a conformar la línea blanca o línea alba que estuvimos viendo recientemente. Bien, vimos plano muscular, pared anterior, pared lateral y vamos a ver la pared posterior. En la pared posterior vamos a tener a los músculos cuadrado lumbares, también llamados cuadrado de los lomos. En los cortes axiales se ven en el sector posterior, en íntima relación con las apófisis transversas de las vértebras lumbares, ya que se insertan ahí parcialmente, y en un corte coronal los encontramos paraespinales, en relación a la región lumbar. Un músculo muy importante, porque tiene mucha patología, y por su función, es el músculo psoas mayor. El psoas mayor es un músculo que se ubica paraespinal, inmediatamente lateral a los cuerpos vertebrales lumbares, a la columna lumbar. En un corte axial, los psoas se encuentran a este nivel. ¿Qué podemos encontrar? Tumores, metástasis, abscesos, aneurismas de arterias lumbares, por ejemplo, patología oncológica fundamentalmente, patología infecciosa fundamentalmente. En el corte coronal, esta es la columna vertebral, los psoas se encuentran a ese nivel, tanto a derecha como a izquierda de la columna lumbar. En el sector inferior se van a unir con este músculo de acá, que es el músculo ilíaco, y van a formar el famoso psoas ilíaco, que se va a terminar insertando distalmente en el troquín del fémur, en la epífisis proximal del fémur. En el corte sagital, el psoas se encuentra a ese nivel. Bien, para terminar, pared abdominal. El cuco de la pared abdominal es el trayecto inguinal, una zona muy frecuente afectada por patología del tipo herniaria. La región inguinal y la región crural son frecuentemente afectadas por hernias, por debilidades de la pared abdominal y por protrusiones de órganos intraabdominales hacia la pared abdominal. Fíjense, en este caso, en un corte coronal, vamos a maximizarlo. Este es el famoso ligamento crural, o arcada femoral. Acá tenemos el orificio anterior del trayecto inguinal. El trayecto inguinal tiene dos orificios, uno anterior y uno posterior. Estamos viendo el anterior. Fíjense, si maximizamos en este caso, podemos ver el cordón espermático que viene del testículo derecho y el que viene del testículo izquierdo. Fíjense las estructuras vasculares venosas, formando parte del famoso plexo pampiniforme o plexo espermático anterior. Hay muchas estructuras anatómicas que forman parte del cordón espermático en el hombre, entre ellas el plexo espermático anterior, y digo el plexo espermático anterior porque es causante del varicocele en el hombre, las famosas varices testiculares. Acá tengo otra imagen coronal de tomografía computada, donde podemos ver el orificio posterior del trayecto inguinal, desde donde ingresan o salen de la pared abdominal hacia el trayecto inguinal diferentes estructuras anatómicas, como es el caso de las venas espermáticas, el conducto deferente, y estas estructuras que ustedes ven acá, que son las mismas que ven del otro lado, el lado derecho, son los vasos epigástricos. Cuando los vasos epigástricos pasan vecinos a la pared abdominal, yo sé que ahí ingresan o egresan las estructuras anatómicas del trayecto inguinal
a nivel de lo que es el orificio posterior del trayecto inguinal. Esto es muy quirúrgico, es muy técnico y muy útil cuando buscamos diagnosticar hernias inguinales difíciles de evaluar por ultrasonido. Bien, nos olvidamos de paraabdominal y pasamos a los órganos peritoneales. Vamos a empezar con el hígado. Ustedes saben que el hígado es la glándula más grande del organismo, que se encuentra en el hipocondrio derecho, con proyección hacia la región epigástrica, a través del lóbulo izquierdo. Tengo 4 imágenes acá. Vamos a ir estudiando el hígado desde arriba hacia abajo. En un corte superior del hígado me voy a encontrar con el lóbulo derecho a la derecha y el lóbulo izquierdo a la izquierda. En el sector posterior siempre voy a tener a la vena cava inferior en su segmento retrohepático. Si pasamos esta imagen, tengo el lóbulo derecho, tengo el lóbulo izquierdo, ya se diferencian mucho mejor, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Generalmente el lóbulo derecho es mucho más voluminoso que el izquierdo. Acá tengo la rama intrahepática izquierda de la vena porta. Acá tengo el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, lo que corresponde a la segmentación hepática como segmento 1. Siempre por detrás del hígado tengo la vena cava inferior en su segmento retrohepático. Bajamos esta imagen, tengo la cisura del ligamento redondo, me divide el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Recuerden que siempre el parénquima hepático que está a la derecha de la cisura del ligamento redondo corresponde al segmento 4. Segmento 4. Esta es la cisura del ligamento redondo. Este es el pedículo hepático formado por la arteria hepática, rama del tronco celíaco, y por el tronco de la vena porta, que va a dar su rama derecha. Recién vimos la rama izquierda, hacia el lóbulo izquierdo. En esta imagen tengo la vesícula biliar ocupando la fosa cística. Recuerden también en segmentación hepática, cuando tengo la vesícula biliar y cuando veo la vesícula biliar, el parénquima hepático adyacente corresponde al segmento 5. Cuando veo el lóbulo derecho del hígado y tengo el tejido hepático vecino al riñón derecho, corresponde al segmento 6. Muchas veces es difícil estudiar y aprender segmentación hepática, pero tal vez la forma de hacerlo es buscando parámetros, buscando zonas que nos puedan ayudar a encontrar esos segmentos. Estos son la cisura del ligamento redondo, la fosa cística con la vesícula y el riñón. Entre el hígado, en este caso el lóbulo hepático derecho, y el riñón, tenemos el famoso fondo de saco de Morrison. Acá se acumulan colecciones, sobre todo con el paciente en decúbito dorsal. Acá se acumulan colecciones de cualquier tipo, pus, colecciones inflamatorias, colecciones hemáticas, hematomas en una complicación posquirúrgica, por ejemplo, o seromas, también en complicaciones posquirúrgicas. Entre el riñón derecho y el hígado, fundamentalmente el segmento 6, tengo el fondo de saco de Morrison. Bien, vamos a ver el hígado desde el punto de vista coronal. Vamos a ver esta imagen. Tenemos lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo. Fíjense la relación del hígado con el diafragma. Fíjense la relación del lóbulo izquierdo del hígado con el corazón. El corazón en su cara diafragmática se relaciona a través del diafragma con la cara superior del lóbulo izquierdo del hígado. Fíjense la vesícula biliar en la fosa cística, por lo cual interpretamos que esto es el segmento 5. Miren, en esta imagen, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, bifurcación de la vena porta en el hilio hepático, rama derecha, rama izquierda, y el famoso tronco de la vena porta, formando parte del pedículo hepático. Vamos a esta imagen, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. ¿Para qué les muestro eso si estamos viendo hígado? Para que sepan reconocer
el fondo de saco de Morrison, que se encuentra entre el riñón y el lóbulo hepático derecho, fundamentalmente el segmento 6. ¿Cómo sé que es el segmento 6? Porque es el parénquima hepático adyacente al riñón derecho. Segmento 6. Lóbulo derecho en su domo, en su sector superior, en íntima relación con el seno costofrénico derecho. Fíjense que podemos utilizar lo que ya aprendimos en tórax. Segmento segmento retrohepático de la vena cava inferior. Todo esto es vena cava inferior. Este es su segmento retrohepático, o sea, el segmento que pasa por el sector posterior del hígado. Bien, y la tan temida segmentación hepática. Vuelvo a repetir, busquemos parámetros, busquemos guías que nos ayuden a encontrar. ¿Por qué segmentamos al hígado? Para poder estudiarlo mejor, para poder darle mejores chances quirúrgicas, cuando hacemos una metastasectomía, cuando tenemos que describir que hay una metástasis o que hay un tumor primario, por ejemplo, un hepatocarcinoma, en el segmento 4A o en el segmento 7, para que el cirujano se ubique de qué parte del lóbulo derecho, en el caso del segmento 7, estoy hablando. Tiene clara connotación quirúrgica, lo mismo que la segmentación pulmonar. Bien, estoy en un corte superior del hígado. En el lóbulo izquierdo del hígado hay dos segmentos fundamentalmente. El segmento 2, que es superior y posterior, y el segmento 3, que es inferior, que no estamos viendo. A la derecha de la cisura del ligamento redondo, yo les dije, tenemos el segmento 4, ya sea 4A en el sector superior o 4B en el sector inferior. Hacia la derecha tenemos el 8 y el 7, entre la vena suprahepática derecha. A la izquierda de la vena suprahepática derecha está el segmento 8, a la derecha el segmento 7. Siempre hablando del sector superior, un corte en el sector superior del abdomen que compromete al sector superior del hígado. Bajamos al sector medio del hígado. Acá tengo el lóbulo izquierdo. En el lóbulo izquierdo les dije que hay dos segmentos fundamentalmente, el 2 y el 3. El 2 es superior y posterior, el 3 es inferior y anterior. Anterior e inferior. El 2 es el único que veíamos en el sector superior del hígado. Entonces es superior y posterior. El 3 es inferior y anterior. La cisura del ligamento redondo hacia la derecha, estoy seguro que estoy hablando del segmento 4. El 4A es el alto, el sector superior del segmento 4. Segmento 8, segmento 7. Vena cava inferior y el famoso segmento 1. El segmento 1 se corresponde directamente con el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Fíjense que acá tengo el hilio hepático con la vena porta dando su rama derecha y la arteria hepática. Seguimos descendiendo en la segmentación hepática, ya en el sector inferior del hígado. Tenemos el lóbulo izquierdo del hígado, dijimos, dos segmentos nada más. El segmento 2 es superior y posterior. El segmento 3 es anterior e inferior. O sea, en el sector más inferior solamente voy a ver 3. En el sector más superior solamente voy a ver 2. En el sector medio veo los 2, pero sé que el 3 es anterior y el 2 es posterior. Cisura del ligamento redondo. Ya lo vemos más amplia la cisura del ligamento redondo. Hacia la derecha el segmento 4, que como está en el sector inferior del hígado se denomina 4B. La vesícula biliar y fosa cística. Estoy hablando del segmento 5, por debajo o caudal al segmento 8. Riñón derecho, en íntima relación con el parénquima hepático vecino, tengo al segmento 6. El segmento 6 se corresponde con el tejido hepático adyacente al riñón derecho. Entre ambos tengo el famoso fondo de saco de Morrison, vena cava inferior. Bien, atravesamos segmentación hepática, lo cual no es poco. Recuerden, solamente, tal vez no se la tienen que estudiar de memoria, tienen que estudiarse parámetros.
saber que el lóbulo izquierdo tiene dos segmentos fundamentalmente, el 2 y el 3. El 2 es superior y posterior, el 3 es anterior e inferior. Hacia la derecha de la cisura del ligamento redondo tengo el segmento 4, en fosa cística tengo el segmento 5, y el segmento 6 es el íntimo, es el segmento del lóbulo derecho que se relaciona directamente con el riñón derecho. Si recordamos esos parámetros, vamos a saber indicar la localización de lesiones en la segmentación hepática. Y vamos a entenderlo cuando tengamos que leer un informe, por ejemplo, de tomografía. ¿A dónde tengo que ir a buscar el hepatocarcinoma? Está en el segmento 6. Bueno, estamos en el lóbulo derecho, en el sector inferior y vecino al riñón derecho. Vamos a hablar de vaso, un órgano hematolinfoide que se ubica en el hipocondrio izquierdo o región sufrénica izquierda. Vamos a estudiarlo en esta imagen. Corte axial, sector superior del abdomen. El vaso tiene una cara gástrica que mira hacia el estómago y una cara costal que mira hacia el sector inferior de la parrilla costal izquierda. El vaso tiene una relación anatómica muy importante con la parrilla costal. Se relaciona con la octava, la novena, la décima y la 11ª costillas izquierdas, obviamente. ¿Cuál es la importancia de conocer esta relación anatómica? Una fractura del cuerpo de estas costillas puede generar una lesión directa del vaso, el sangrado del mismo y el consiguiente abdomen agudo hemorrágico, lo que puede generar riesgo para la vida del paciente. La fractura de vaso, la lesión esplénica, la lesión del vaso traumática, muchas veces no traumática, sino por patología propia inherente del vaso, puede matar a un paciente. Por eso es importante reconocer la relación entre el vaso y el sector inferior de la parrilla costal izquierda, fundamentalmente la octava, la novena, la décima y la 11ª costillas izquierdas. Acá tengo la cara costal. Acá tengo la arteria esplénica, rama del tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, esta es la aorta abdominal. La arteria esplénica hace todo esto. Es la arteria más voluminosa y más larga rama del tronco celíaco. Acá está ingresando en el hilio esplénico. El hilio esplénico. Fíjense acá, esta es la vena esplénica. La vena esplénica forma parte del pedículo esplénico y la vena esplénica termina formando parte de la vena porta. Vaso en cortes coronales. Acá tengo el vaso por arriba del riñón izquierdo. El vaso tiene una cara costal, una cara gástrica y una cara renal, que es esta acá. Fíjense qué bien que ocupa la región sufrénica por debajo del diafragma o del hemidiafragma izquierdo. Fíjense cómo se relaciona con el seno costofrénico izquierdo. Ese es el hilio esplénico y esa es la cara renal del vaso. Fíjense que se relaciona directamente con el polo superior del riñón izquierdo. Ese es el polo inferior del vaso y este es el polo superior del vaso. El hilio esplénico recibiendo a la arteria esplénica. Esa es la arteria esplénica llegando al vaso. Fíjense, esta es la cara gástrica del vaso. Miren cómo se relaciona con el estómago. Pasamos al páncreas, uno de los órganos más importantes del retroperitoneo. Mucha patología oncológica asienta sobre el páncreas, el famoso cáncer de páncreas, Dios nos libre, y la famosa complicación inflamatoria como lo es la pancreatitis aguda y crónica. Vamos a centrarnos en esta imagen, un corte axial de tomografía computada, donde vemos la cabeza del páncreas, el cuerpo pancreático y parte de la cola pancreática. Muchas veces la cola pancreática se relaciona directamente con el vaso, fundamentalmente con el hilio esplénico. Siempre, siempre por detrás del vaso van a encontrar esta estructura vascular. Es una estructura venosa y se corresponde con la vena esplénica. La vena esplénica que va a ir a formar la vena porta. Cabeza pancreática, cuello pancreático, cuerpo pancreático, cola pancreática. Siempre hacia adelante, el vaso se relaciona con el estómago. Acá tenemos la cabeza del páncreas que bordea o rodea a estas dos estructuras vasculares. A la derecha,
la vena mesentérica superior. A la izquierda, la arteria mesentérica superior. Pero fíjense, hay algo que quiero que le presten atención y es muy importante. Esta imagen acá. Esta pequeña imagen hipodensa, en el espesor del tejido glandular de la cabeza pancreática, se corresponde con la vía biliar extrahepática, fundamentalmente con el segmento intrapancreático del colédoco. Por eso, cuando tenemos un cáncer de cabeza de páncreas, compromete al colédoco y genera la dilatación y la colestasis, la obstrucción en el normal recorrido de la bilis, en la vía biliar extrahepática. Normalmente, el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. Cuando hay un cáncer, ese cáncer compromete el colédoco y dilata la vía biliar, generando el famoso síndrome coledociano oncológico secundario al cáncer de cabeza de páncreas. Lamentablemente, muy frecuente de ver. Este es el colédoco en su segmento intrapancreático. Esta es la segunda porción del duodeno que rodea la cabeza pancreática, cuerpo pancreático, cola pancreática. Ahí vemos el famoso proceso uncinado. Es el sector más inferior de la cabeza del páncreas, también denominado gancho pancreático o páncreas menor. Proceso uncinado bordea a la vena mesentérica superior y a la arteria mesentérica superior. ¿Por qué es importante saber la relación del páncreas con los vasos mesentéricos superiores? Porque esa relación permite o no que un cáncer de cabeza de páncreas sea o no quirúrgico. Si el cáncer de páncreas está invadiendo en gran porcentaje la vena mesentérica superior, se considera que ese paciente no es quirúrgico, o sea, no tiene chances curativas, solamente tiene chances paliativas de tratamiento. Por eso la relación anatómica es extremadamente importante entre la cabeza pancreática y la vena mesentérica superior, entre el gancho pancreático o páncreas menor o proceso uncinado con la vena mesentérica superior. Ahí tenemos la vena mesentérica superior y ahí tenemos la arteria mesentérica superior, rama directa de la aorta abdominal. Este es el duodeno bordeando parte del páncreas menor o proceso uncinado pancreático. Vena cava inferior, aorta abdominal. Bien, glándulas suprarrenales. Siempre son muy difíciles de localizar, muy difíciles de encontrar cuando buscamos metástasis. Son muy frecuentes, lamentablemente, las metástasis en las glándulas suprarrenales, sobre todo característicamente del cáncer de pulmón, otro de los cánceres muy frecuentes. Y también tienen patología benigna, como es el caso de los adenomas, que secretan diferentes hormonas. Y muchas veces no secretan absolutamente nada, lo que se denomina como adenoma no funcionante. Las glándulas suprarrenales se encuentran a nivel del retroperitoneo. Bien, vamos a centrarnos en esta imagen. La glándula suprarrenal derecha se encuentra siempre por detrás de la vena cava inferior, en su segmento retrohepático. Hígado, hipocondrio derecho, vena porta, segmento 1 porque es el lóbulo de Spiegel, vena cava inferior, siempre por detrás, la glándula suprarrenal derecha. Y siempre a la derecha del pilar diafragmático o crura diafragmática derecha. En esta encrucijada van a encontrar a la glándula suprarrenal derecha. Entre el segmento 7, el pilar derecho del diafragma o crura diafragmática derecha, y por detrás de la vena cava inferior. En el caso de la glándula suprarrenal izquierda, la glándula suprarrenal de izquierda se coloca o se dispone o se ubica topográficamente por arriba y por delante del polo superior del riñón izquierdo. Esta es la glándula suprarrenal izquierda, este es el polo superior del riñón izquierdo, siempre por delante o por arriba, muchas veces inclusive. En este caso, ustedes ubican claramente la glándula suprarrenal derecha por detrás de la vena cava inferior, por delante del polo superior del riñón derecho. En el caso de la glándula suprarrenal izquierda, esta se encuentra
Esta es la vena cava inferior, ese es el polo superior del riñón derecho. La glándula suprarrenal izquierda se encuentra por delante y muchas veces por arriba del polo superior del riñón izquierdo. Esa es la forma de ubicarlas. Fíjense la morfología ahora, quiero que le presten atención a la morfología. En el caso de la derecha muchas veces es una imagen lineal. En el caso de la izquierda siempre tiene esta morfología de Y abierta hacia atrás. Si ustedes la ven, es una Y abierta hacia atrás. Esa es la morfología normal. No tiene que tener lesiones nodulares en su espesor. Si hay lesiones nodulares, hay que pensar que hay adenomas o que hay metástasis generalmente. Fíjense las glándulas suprarrenales en cortes coronales. Acá tengo el riñón derecho, por arriba del riñón derecho, tengo la glándula suprarrenal derecha. Este es el polo superior del riñón derecho. Esta es la vena cava inferior y este es el segmento 7 del hígado. Acá tengo la glándula suprarrenal izquierda, fíjense la forma de Y, en este caso abierta hacia abajo, y la relación con el polo superior, de ahí el nombre de glándulas suprarrenales, el polo superior del riñón izquierdo. Este es el estómago, este es el vaso, como ustedes ya conocen, fíjense en el hemidiafragma izquierdo y el seno costofrénico izquierdo, y fíjense el hígado con el seno costofrénico del lado derecho por arriba, ya a nivel torácico. Bien, vamos a los riñones, también órganos retroperitoneales localizados en la zona lumbar, a ambos lados de la columna vertebral lumbar. Son dos, derecho e izquierdo, generalmente es así. Miren, en esta imagen tengo el riñón derecho y el riñón izquierdo, a ambos lados de la vértebra lumbar correspondiente, y fíjense estos músculos que ustedes ya conocen, que son los músculos psoas, psoas mayor del lado izquierdo, psoas mayor del lado izquierdo, siempre con disposición paraespinal. Acá tengo la corteza renal, miren qué bien que se ve, y estas imágenes hipodensas son las famosas pirámides de Malpighi. Pirámides de Malpighi, pirámides de Malpighi. Entre cada pirámide de Malpighi tengo prolongación de la corteza, lo que se conoce como columna de Bertin. Esto es corteza, esto es médula. Esta prolongación de la corteza entre dos pirámides de Malpighi se denomina columna de Bertin y es completamente normal. Esta es la valva anterior del riñón derecho, esta es la valva posterior del riñón derecho, este es el seno renal, este es el ilio renal con el pedículo renal a este nivel. Fíjense qué bien que se ve la vena renal izquierda desembocando en la vena cava inferior. Esta es la aorta, y fíjense cómo origina a la arteria renal derecha, que pasa por detrás de la vena cava inferior. Recuerden que siempre las estructuras venosas son posteriores a las son anteriores a las arteriales. Siempre lo venoso es anterior a lo arterial. Ese es el seno renal del riñón izquierdo. Esto es un quiste cortical simple. Los quistes corticales simples son muy frecuentes de ver en los riñones. En general, no tienen importancia o trascendencia desde el punto de vista clínico o patológico y se ven en más de la mitad de los pacientes, o sea, en más del 50% de los pacientes mayores de 50 años. Acá buscamos ver parte de vía urinaria. Cálices mayores que van a formar la pelvis renal. Esta es la pelvis renal del riñón derecho. Acá tengo un corte coronal, riñón derecho, polo superior, polo inferior, región interpolar. Ahí tengo región interpolar, polo superior, polo inferior. Seno renal con la vía urinaria. Fíjense qué bien que se ve acá el fondo de saco de Morrison entre el riñón derecho y el segmento 6 del lóbulo hepático derecho. El pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo del diafragma, el vaso ustedes ya lo conocen, polo superior, cara renal, ilio, polo inferior, cara costal. Acá tengo el riñón izquierdo con el quiste cortical simple en la región interpolar, o sea, la región entre el polo superior y el polo inferior. Seno renal con las cavidades pielocaliciales y las estructuras anatómicas normales de ese seno renal. Ahí tengo las cavidades pielocaliciales derechas. Seguimos estudiando los riñones. Fíjense cómo tengo las cálices mayores, la superior, la media y la inferior.
que van a ir a formar la pelvis renal. En este caso estoy viendo la pelvis renal del lado izquierdo. Miren qué bien que se ve la pelvis renal del lado derecho y cómo se une la cáliz mayor o el cáliz mayor inferior del riñón derecho. Miren qué bien que se ve parte del sector superior del uréter, en este caso uréter derecho. Cavidades pielocaliciales en el seno renal del riñón izquierdo. Miren qué bien que se ve el uréter en un segmento muy importante que es el entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Acá tengo la vena ilíaca derecha y acá tengo el uréter en su segmento justo en el entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Esa es la vejiga a nivel pelviano. Miren el uréter en su segmento pelviano, en este caso el uréter derecho, desembocando en la vejiga. Muy bien, acá tengo la vena cava inferior en cuanto a la vascularización, drenaje y irrigación de los riñones. La vena cava inferior, segmento retrohepático, segmento infrahepático. Acá tengo la vena renal izquierda, que va hacia el riñón izquierdo, es volumen parcial del riñón izquierdo. Y acá tengo la famosa vena gonadal. La vena gonadal en el hombre y en la mujer del lado izquierdo desemboca en la vena renal izquierda. Eso es regla. Segmento retrohepático de la vena cava inferior, segmento infrahepático de la vena cava inferior, la vena renal del lado derecho, este es el volumen parcial del riñón derecho, la aorta abdominal, la arteria renal derecha, aorta abdominal, arteria renal izquierda, va hacia el riñón izquierdo, la arteria renal derecha va hacia el riñón derecho. Fíjense, vuelvo a repetir, el fondo de saco de Morrison. Muy bien, terminamos con riñón, se nos hizo largo. Vamos a empezar con tubo digestivo. Y vamos de arriba hacia abajo. Vamos con el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo que se localiza en la región epigástrica y se proyecta parcialmente hacia el hipocondrio izquierdo, región sufrénica izquierda. Vamos a ver en esta imagen corte axial en el sector superior del abdomen. Acá tengo el fundus gástrico. Este es el estómago, este es el hígado, ustedes ya lo saben perfecto. Este es el lóbulo izquierdo del hígado. Este es el vaso, en su cara gástrica. Acá tengo el fundus gástrico, el cuerpo gástrico. El cuerpo gástrico tiene dos bordes, un borde derecho, llamado curvatura menor, y un borde izquierdo, llamado curvatura mayor. En este corte tengo el cuerpo gástrico, un nivel hidroaéreo, pues tengo contraste en la luz, el paciente está en decúbito dorsal, por eso el aire está hacia adelante, hacia arriba. Y acá tengo la tuberosidad menor, la zona previa al antro gástrico. Esta es la curvatura menor del estómago, esta es la curvatura mayor del estómago. Si prestan atención, esto es muy fino, pero para los anatomistas enfermos se van a recordar, estas estructuras vasculares forman el círculo arterial de la curvatura menor. Y estas estructuras vasculares forman el círculo arterial de la curvatura mayor. Tuberosidad mayor, círculo arterial de la curvatura mayor, círculo arterial de la curvatura menor. Cuerpo gástrico, tuberosidad menor, antro gástrico, píloro, primera porción del duodeno. Ese espacio, el espacio entre el estómago y el páncreas, acá tengo cuerpo pancreático y cabeza pancreática, ese espacio se denomina trascavidad de los epiplones, la famosa trascavidad de los epiplones. Bien, vamos a ver al estómago desde el punto de vista coronal. Acá tengo el hiato esofágico, el esófago mediastínico, ¿se acuerdan que discurría por el mediastino posterior? Acá tengo el hiato esofágico, el cardias, el sector superior del cuerpo gástrico con el fundus gástrico. Acá tengo cuerpo gástrico, curvatura mayor, porque es el borde izquierdo, curvatura menor, porque es el borde derecho, el antro gástrico. Acá tengo parte del cuerpo y parte del antro gástrico.
Fíjense qué bien que se ve ahí la vesícula biliar, el segmento 5 del hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el círculo arterial de la curvatura mayor, el círculo arterial de la curvatura menor. Terminamos con estómago. Vamos a intestino delgado. El intestino delgado, como ustedes saben, tiene dos segmentos. El primer segmento es el duodeno y el segundo segmento es el yeyunoilio. Vamos a empezar por el duodeno. Acá tengo píloro. El píloro es el límite entre el estómago y el duodeno. Esta es la tuberosidad menor, el cuerpo gástrico, curvatura mayor, curvatura menor, primera porción del duodeno. Después del píloro tenemos la primera porción del duodeno, también llamada bulbo duodenal o porción subhepática. Esta es la segunda porción del duodeno. Fíjense que todas las porciones del duodeno bordean a la cabeza pancreática, que ya lo estuvimos estudiando previamente. Ahí tengo segunda porción del duodeno. Acá tengo antro gástrico, píloro, primera y segunda porción del duodeno. Acá tengo la tercera porción del duodeno, ya más inferior, y el límite entre la tercera y la cuarta porción, esta es la cuarta porción del duodeno, era el compás aorto-mesentérico, entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. La vena está a la derecha, la arteria está a la izquierda. Esta es la tercera porción del duodeno, compás aorto-mesentérico, cuarta porción del duodeno. Tercera porción, cuarta porción. Seguimos estudiando el duodeno. Acá tenemos tercera porción del duodeno, compás aorto-mesentérico, cuarta porción del duodeno, yeyuno proximal. Yeyuno proximal. Acá tengo el yeyuno proximal. ¿Cómo sé que es yeyuno? Porque viste que es muy difícil determinar si es yeyuno o ilion, por eso se llama asas de yeyuno ilion, porque está inmediatamente a continuación del duodeno. Eso es el yeyuno proximal. Yeyuno proximal generalmente del lado izquierdo. Y después tenemos el ilion terminal, generalmente del lado derecho, para desembocar en el ciego. Muy bien, acá tenemos al ilion terminal desembocando en la válvula ileocólica a nivel del ciego, ileocólica o válvula de Bowing. Fíjense que de ese segmento del ciego también se desprende esta estructura anatómica que es muy importante y que es el apéndice cecal. El apéndice. Así se ve el apéndice en tomografía en un corte axial. Ciego y el apéndice. Bien, intestino delgado, un corte coronal. Yeyuno proximal, superior y a la izquierda, ilion o yeyuno ilion, y acá tengo el ilion terminal desembocando en el colon. Esa es la válvula ileocólica, el ciego y el colon ascendente. Esto que ustedes ven acá es el ángulo hepático del colon. El apéndice en un corte coronal se ve acá, fíjense, esto es el transverso proximal, el ángulo hepático del colon, el colon ascendente, el ciego y el apéndice, ese es el ciego con materia fecal. Fíjense cómo el apéndice se desprende del ciego hacia la región pelviana. Son descendentes internas con proyección a la región pelviana. Colon, intestino grueso. Colon transverso, colon ascendente, colon descendente. Bien, no siempre es fácil de reconocer en las tomografías computadas, pero tengan en cuenta que lamentablemente también el cáncer de colon es muy frecuente por la dieta en nuestra población. Entonces, ¿cómo van a reconocer ustedes el colon? Siempre es periférico, siempre es periférico. El intestino delgado es central, el colon es periférico. En este corte vemos el colon ascendente, el ciego fundamentalmente en fosa ilíaca derecha. Acá vemos por delante el colon transverso y acá vemos el colon descendente. Vamos de vuelta. Ciego, fosa ilíaca derecha, sigmoides, fosa ilíaca izquierda. Transverso, por delante, bien periférico siempre, dejando en el medio a las asas de yeyuno ilion, esto acá y esto acá. Esto es colon ascendente, cercano al ángulo hepático, porque estoy viendo segmento 6 del hígado, fondo de saco de Morrison, riñón derecho. Y esto es el colon descendente. A eso, ahí, en el flanco izquierdo. Acá tengo el sigmoides, el inicio del sigmoides en la fosa ilíaca derecha y el ciego en la fosa ilíaca derecha.
Acá tengo el sigmoide pelviano, ya en el segmento pelviano. Recuerden que el 80% del cáncer de colon se localiza en el colon sigmoides, tanto en su segmento ilíaco como en su segmento pelviano. La unión recto-sigmoidea y el inicio del recto, que va a terminar, como ustedes saben, en el ano. Vasos rectoperitoneales. Estamos terminando con la charla y vamos a ver la aorta y la vena cava inferior. Bien, vamos a empezar con la aorta. La aorta se ubica siempre por delante de la columna vertebral, generalmente adelante y un poco hacia la izquierda. Tiene varias ramas y las más importantes son el tronco celíaco, que va a dar la arteria hepática y la arteria esplénica, como vimos previamente. Este es el vaso, como ustedes saben. Este es el estómago, esta es parte del páncreas, lóbulo izquierdo, cisura del ligamento redondo, lóbulo derecho. Miren qué bien que se ve la aorta originando el tronco celíaco, la arteria hepática a la derecha, la arteria esplénica a la izquierda. También la arteria correspondiente al tronco celíaco da una tercera rama, que es la gástrica izquierda o arteria coronaria estomáquica, que es una arteria muy pequeña, muy difícil de ver, pero estas son unas pequeñas ramas de la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que forma el famoso círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Este es el cuerpo gástrico, el borde derecho es la curvatura menor. Aorta, arteria mesentérica superior. Aorta, arteria mesentérica superior, vena renal izquierda, ustedes ya lo conocen, este es el riñón izquierdo, vena renal izquierda, vena cava inferior, vena renal derecha, riñón derecho. La vena mesentérica superior, la cabeza del páncreas, el duodeno. Vecino a la cabeza del páncreas, siempre el duodeno. En este caso, la segunda porción. Aorta, arteria renal izquierda, arteria renal derecha, vena cava inferior, vena renal siempre por delante de la arteria, en general, no siempre, pero casi siempre, vena renal izquierda, vasos mesentéricos superiores. La vena siempre a la derecha, la arteria siempre a la izquierda. Si no es así, hay una malrotación intestinal, una malformación del tubo digestivo. Aorta a la izquierda, vena cava inferior a la derecha. Quería mostrarles esto acá, miren. Esta es la aorta. Esta es una pequeña rama visceral de la aorta. ¿Saben qué arteria es esta? Aunque ustedes no me crean, es la arteria mesentérica inferior, que va a irrigar al colon izquierdo y al sigmoides. La bifurcación aórtica se da aproximadamente a nivel del E4 y nos permite reconocer la arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo, la arteria ilíaca primitiva del lado derecho, la vena ilíaca primitiva derecha, la vena ilíaca primitiva izquierda. Los vasos ilíacos, esos eran los primitivos, y ahora les muestro los vasos ilíacos externos. La arteria ilíaca externa, que se va a continuar ya en el miembro inferior como arteria femoral común, y la vena ilíaca externa. Esto es un corte sagital de aorta que permite reconocer la aorta abdominal, el tronco celíaco e inmediatamente por debajo del tronco celíaco el nacimiento de la arteria mesentérica superior. Comparemos la anatomía real con la anatomía que nosotros podemos reconocer en una tomografía computada. Si ustedes ven, este es un preparado anatómico cadavérico de la aorta abdominal, donde vemos al tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, los vasos gonadales, en el caso del hombre, la arteria espermática, en el caso de la mujer, la arteria uterovárica. La arteria mesentérica inferior, que es la que vimos recientemente, la bifurcación aórtica, la arteria ilíaca primitiva derecha y la izquierda. Miren lo que podemos reconocer acá. Tronco celíaco acá. Arteria mesentérica inferior, superior inmediatamente por debajo del tronco celíaco, la arteria mesentérica inferior inmediatamente por debajo. Nacen de la cara anterior de la aorta. La arteria renal derecha, la arteria renal derecha. La arteria renal izquierda, la arteria renal izquierda. La arteria ilíaca primitiva izquierda, la arteria ilíaca primitiva izquierda. Y acá tenemos la bifurcación aórtica. Fíjense qué bien que se reconoce
la glándula suprarrenal izquierda y la derecha. Miren esta reconstrucción 3D de la aorta abdominal. El tronco ciliario con sus ramas colaterales, las arterias lumbares, perdón, esta es la arteria renal del lado derecho, y la arteria mesentérica superior con sus vasos intestinales. Miren acá, tronco celíaco de la arteria hepática, la arteria esplénica para el vaso, la arteria mesentérica superior con todos sus ramos intestinales y la rama terminal que es la arteria iliobiseco-apendículo-cólica. La aorta abdominal, la bifurcación aórtica, la arteria ilíaca primitiva del lado derecho, la arteria ilíaca externa del lado derecho y la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica del lado izquierdo. Y vamos a terminar la parte vascular con la vena cava inferior. Ya hemos hablado mucho de la vena cava inferior y ustedes siempre la van a reconocer en su segmento rectohepático por detrás del hígado, en íntima relación con el lóbulo de Spiegel, o sea, el segmento 1 del hígado. Glándula suprarrenal por detrás, recuerden que siempre la van a encontrar por detrás de la vena cava inferior. El pilar diafragmático derecho, ustedes ya saben reconocer el tronco de la vena porta en el ilio hepático, la vía biliar extrahepática, la arteria hepática, vena cava inferior recibiendo la vena renal del lado izquierdo y la vena renal del lado derecho. La aorta originando las dos arterias, la arteria renal derecha y la izquierda. Miren esta vista coronal de la vena cava inferior, segmento rectohepático, segmento infrahepático. Segmento infrahepático, la formación de la vena cava inferior se da a nivel de L4, perdón, L5, y se forma por la unión de las dos venas ilíacas primitivas. Fíjense cómo acá también la vena cava inferior recibe a la vena renal del lado derecho. Esta es la vena ilíaca primitiva del lado izquierdo. La vena renal, como dije previamente, del lado derecho. Miren acá, segmento rectohepático de la vena cava inferior, segmento infrahepático, vena renal izquierda, y acá tengo, recuerden que en la vena renal izquierda desembocaba las venas gonadales, la vena gonadal, en el caso del hombre la espermática, en el caso de la mujer la uterovárica, del lado izquierdo, obviamente, homolateral. Y si ustedes ven acá, no me van a creer, pero esto es la desembocadura de la vena suprarrenal izquierda. La vena suprarrenal izquierda desemboca también en la vena renal izquierda, la vena suprarrenal derecha va directamente a la vena cava inferior. Esa es la vena suprarrenal izquierda. No hay que confundirla con patología. Bien, la irrigación gástrica ya la vimos, el círculo arterial de la curvatura mayor, el círculo arterial de la curvatura menor. Ahí lo vemos perfectamente. La vena porta, el tronco de la vena porta, originando la rama izquierda hacia el lóbulo izquierdo, la rama derecha hacia el lóbulo derecho. El tronco de la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, fíjense que acá tenemos la arteria a la izquierda siempre de la vena, y el tronco espleno-mesentérico. El tronco espleno-mesentérico se forma por la unión de la vena esplénica, que también vimos, y de la vena mesentérica inferior. Esa es la arteria mesentérica superior. La vena mesentérica inferior lleva la sangre del lado izquierdo del colon, de la parte superior del recto. Esa es la vena mesentérica inferior, que cuando se une a la vena esplénica, permite la desembocadura, o la formación en realidad, del tronco venoso espleno-mesentérico, que al unirse con la vena mesentérica superior, forma el tronco de la vena porta. Muy bien, terminamos con la charla. Perdón por haberlos aturdido, aburrido. Seguramente se deben haber acordado de toda mi familia y de por qué pagaron por este curso, pero bueno, les aseguro que en el futuro a muchos de ustedes, humildemente hablando, ¿no? A muchos de ustedes les va a servir para ayudar a sus pacientes, para determinar si tienen que ir a cirugía, si no tienen que ir a cirugía, qué estadificación, qué pronóstico tiene su paciente. Eso se los puedo asegurar y ojalá que alguna vez nos crucemos y podamos discutir sobre la anatomía de uno de sus pacientes. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. Darío, si estás ahí todavía no te has ido, como el resto de los alumnos. Sí, doctor, acá estamos. Muy bien, la primera pregunta. La primera pregunta, ¿usted la lee y yo la lanzo? Dale, perfecto. Primera pregunta, ¿qué estructura anatómica se corresponde con la señalizada por las flechas? Acá tenemos las opciones. Recuerden que yo no veo quién vota, todo es anónimo, no importa, lo que importa es aprender. Bueno, ahí vamos.
Creo que ya han votado todos. Buenísimo. Qué genios, qué genios. Muy bien, muy bien. Páncreas. Cabeza pancreática, cuerpo pancreático, cola pancreática. Siempre la estructura vascular que está por detrás del cuerpo pancreático es la vena esplénica, la que va a formar parte de la porta. Esta es la vena mesentérica superior, ya casi conformando lo que es el tronco de la vena porta. Segunda porción del duodeno, antro gástrico, píloro, vesícula, hígado. Vesícula, segmento 5. Riñón derecho, segmento 6. Entre el segmento 6 y el riñón derecho, fondo de saco de Morrison. Muy bien. Seguimos con la segunda pregunta. Es muy clara, la flecha está indicando una estructura anatómica a reconocer. Cuando quieras, Darío. Terminando de votar. Es un poquito más rebuscada, pero qué genios que están hoy, ¿eh? Impresionante, los felicito. La verdad que me deja un poco más tranquilo que en tórax. Excelente, gente, excelente. Bien, vamos a ver. Glándula suprarrenal derecha, siempre por detrás del segmento retrohepático de la vena cava inferior. Hacia adelante, la vena cava inferior se relaciona con el lóbulo de Spiegel. Ustedes saben que el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado es el segmento 1. Hilio hepático, vena porta, rama derecha. Lóbulo izquierdo, cisura del ligamento redondo, segmento 4, segmento 8, segmento 7, vecino a lo que es la glándula suprarrenal. Pilar derecho del diafragma, pilar izquierdo del diafragma, perdón, aorta abdominal y tronco celíaco. Vaso, arteria esplénica y vena, cuerpo del estómago, curvatura menor, curvatura mayor. Bien, tercera pregunta, gente, muy básico esto, pero les va a salvar la vida de sus pacientes, les puedo asegurar. Ustedes se van a enfrentar a patología de este órgano. Cuando quieras, Darío. Listo, al paso de los resultados. Excelente, gente. Vaso, órgano hematolinfoide que ubica, se localiza en el hipocondrio izquierdo. Recuerden la relación anatómica de su cara costal con la parrilla del sector inferior de la parrilla costal izquierda por los traumatismos. Vean si hay, recuerden, si hay fracturas en la parrilla costal izquierda, vayan a ver el vaso. Vayan a ver el vaso. Si hay fracturas de la parrilla costal izquierda, vayan a ver el vaso. Y el vaso tiene su cara gástrica, tiene su cara costal en este caso, y tiene los componentes del pedículo esplénico. Muy bien. Vamos con la cuarta, Darío, y anteúltima. No se asusten por... Bien, páncreas. Bueno, no importa. Yo te voy a explicar por qué no es el páncreas. No se asusten por los cortes coronales. Difícilmente se enfrenten a eso si no hacen diagnóstico por imágenes. Ustedes van a enfrentarse a la anatomía axial, así que si manejan la anatomía axial, manejan la anatomía en diagnóstico por imágenes. Para el resto de las especialidades. El páncreas es esta estructura anatómica. Cola, cuerpo, cabeza. Vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior, vena esplénica. Vena cava inferior, segunda porción del duodeno, riñón derecho. Fondo de saco de Morrison, segmento 6 del lóbulo hepático derecho, vesícula, segmento 5. Esto que ves acá es el transverso distal, el colon transverso distal, el ángulo esplénico, el vaso, el riñón del lado izquierdo, la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Muy bien, la última,
Qué fácil que vinieron hoy las preguntas. Muy bien, exactamente, la aorta abdominal. La aorta abdominal por delante del cuerpo vertebral y generalmente lateralizada a la izquierda. Siempre a la izquierda de lo que es la vena cava inferior, originando varias ramas viscerales, como es el caso, en este caso, de la arteria mesentérica superior. Esto que ves acá no es patológico, este es el pilar derecho del diafragma, el sector superior del psoas mayor derecho, el sector superior del psoas mayor izquierdo. Muy bien, agradecido porque hayan compartido conmigo esta charla y agradecido al Colegio de Médicos, a Darío, al doctor Kers, por la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir estando a lo lejos, aunque sea en mi querida provincia. Les dejo una foto de lo que es Necochea, una de las mejores playas de Argentina, porque tengo que hacer lobby, por supuesto, también, pero van a ver si vienen, que realmente son las mejores playas de Argentina. Y sin duda, si vienen a Necochea, por favor, me buscan en cualquiera del hospital o de los centros de diagnóstico por imágenes y seguramente vamos a terminar tomando una cerveza y comiendo unas rabas en la playa. Gente, espero les haya servido de corazón y lo mejor para ustedes y nos vemos en la próxima charla que es tomografía de cerebro. Y te tomamos la palabra, Gastón. Bueno, cuando quieran. Bueno, doctor, la próxima clase es la semana que viene, tengo entendido. Martes de la semana que viene. Exacto. Bueno, nos vemos el martes de la semana que viene. Muchas gracias, doctor Kers. Muchas gracias. Doctor Saubier. Chao, nos vemos. Muchas gracias, luego. Guille. Hasta luego. Chao, Gastón, nos vemos, suerte. Hasta luego.